Fue al mercado del pueblo a comprar carne, pero terminó llevándose a casa a una mujer apache viuda. Antes de entrar en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde nos ves. Para el mediodía, Arroyo Fort olía a sangre, cebolla y polvo caliente. Era ese tipo de hedor que se metía en la garganta y no se iba, espesado por el calor que aún pesaba incluso en pleno otoño. El sol caía de lleno sobre los toldos del mercado, donde se amontonaban los puestos de carne salada, pienso para caballos y botas remendadas, mientras los perros flacos rondaban las mesas del carnicero y las moscas zumbaban en los rincones. Jesse Callahan amarró a su caballo Bandit junto al abrevadero, sin molestarse en hacer el nudo. No iba a ir a ninguna parte, no con el aire tan tenso que hasta los animales lo sentían. Caminaba despacio, con paso medido, el mismo ritmo que había aprendido en la caballería. Moverse sin sobresaltos, porque un gesto brusco podía costar la vida. Bajo el ala de su sombrero polvoriento, su rostro era una máscara sin emoción. Sus ojos, atentos, no buscaban precios ni ofertas, sino salidas, viejas costumbres que nunca había logrado abandonar. Sus botas golpeaban el suelo duro con un ritmo constante mientras rodeaba un cubo de vísceras. Fue entonces cuando vio el círculo de hombres junto al corral de la herrería. Conocía esa clase de reunión, una media luna de miradas morbosas, hombres apoyados en las cercas, escupiendo al polvo, riendo sin alegría. Todos observaban lo mismo. No un caballo ni un mulo, sino una mujer, con las muñecas atadas con una cuerda de cuero crudo, el cabello pegado a los labios por el viento y un vestido de gamuza rasgado que dejaba ver sus costillas y el contorno del pecho. No había risas, pero sí algo peor. Una crueldad aburrida. El tipo de entretenimiento que la gente del desierto encontraba cuando no había apuestas ni whisky. El hombre que estaba frente a ella, Virgil Tate, con un látigo colgado del cinturón y un papel arrugado en la mano. Recitaba con voz autoritaria los términos del contrato. Una deuda dejada por su difunto esposo, que ahora debía pagarse con dinero, o con carne. Jesse avanzó sin prisa, apartando a los curiosos. No empujó, no habló. Simplemente se metió en el círculo hasta quedar frente a la mujer y al tipo que sostenía la cuerda. Virgil se quedó a medias de su discurso, mirando el porte de Jesse, luego la pistola en su costado, y por último el cuchillo pesado que colgaba de su cinturón, el mismo con el que podía desollar un cerdo, o a un hombre. ¿Cuánto?, preguntó Jesse con voz baja, firme. El hombre balbuceó algo sobre condiciones, contratos y firmas, pero Jesse ya estaba sacando billetes del bolsillo de su abrigo. No los contó. Solo los dejó caer hasta que el murmullo del público se apagó y la cuerda cayó al suelo. El ambiente cambió. Los hombres se movieron incómodos, como si el espectáculo hubiera terminado demasiado pronto. La mujer lo miró entonces, no con miedo, ni con gratitud, sino con una calma que cortaba el aire. Su piel estaba reseca, los labios agrietados. Una mancha de sangre vieja le cruzaba la sien. ¿Nombre?, preguntó él. Clara. Clara Redhawk, respondió ella con voz áspera por la sed. Jesse asintió una sola vez, destapó su cantimplora y se la tendió. Ella bebió despacio, cuidando no derramar una gota. Cuando terminó, él sacó su abrigo de la alforja y lo colocó sobre sus hombros sin rozar su piel. Luego miró a los hombres alrededor. Todos fingían observar sus botas. Salieron del mercado sin decir palabra, pero no sin ser observados. Desde la tienda, Etta Miles, la dueña, una mujer de brazos fuertes y mirada cortante, salió tras el mostrador y le puso en la mano un chal doblado. No dijo nada, solo asintió, con ese gesto cansado de quien ya había visto demasiadas injusticias. El camino al norte fue silencioso. El aliento del caballo se mezclaba con la neblina del atardecer, y el viento seco levantaba polvo que se enredaba en el cabello de Clara. Ella apretaba el chal contra el pecho, mirando el horizonte como quien sabe que el cielo sereno nunca promete calma.
Jessie señaló con la barbilla una línea de colinas a lo lejos. «Cabinas. Por ese rumbo», dijo. Ella no respondió, pero tampoco pidió ir a otro lado. Cuando llegaron al pequeño rancho, el sol ya se había escondido. Era una choza humilde, de una sola habitación, techo bajo y humo saliendo del viejo caño de la chimenea. A un costado, una pila de leña y una cerca sin terminar. Detrás, bajo el sauce, 2 cruces de madera sin nombre. Dentro, el lugar era sencillo pero cálido. La estufa chispeaba. Había frascos con frijoles, cecina y sal en los estantes. Jessie colgó su abrigo en la puerta y señaló la palangana junto al fuego. «Hay agua caliente», murmuró. Luego se giró. Preparó un guiso con carne seca y frijoles, moviendo la cuchara con calma. Cuando volteó, ella estaba aún junto a la palangana, lavándose con cuidado y cubriéndose con una de sus viejas camisas. No preguntó nada. Comieron en silencio. Esa noche, ella se acostó sobre una manta junto a la pared, la espalda pegada a la madera. Jessie colocó su cuchillo en el suelo, más cerca de ella que de él, y se echó de lado, el rifle al alcance de la mano. En mitad de la noche, una tabla crujió con el viento, y Clara se incorporó de golpe, buscando el cuchillo. «Solo el fuego», dijo Jessie desde la oscuridad, con voz baja y tranquila. «La estufa se está asentando». Ella soltó el aire despacio y volvió a recostarse. No durmió de inmediato, pero ya no se movió más. Él, escuchando su respiración, supo que algo había cambiado. No todo, pero lo suficiente. Y eso bastaba para la primera noche. El amanecer trajo un frío que se colaba por las rendijas de la cabaña y se metía en los huesos. Jesse Callahan no dormía del todo. Estaba despierto, más por costumbre que por descanso, escuchando el viento afuera y el crujir bajo de la estufa, ya casi apagada. También oyó el roce leve de tela contra el suelo, seguido del sonido del agua cayendo en la palangana junto al fuego. Clara Redhawk se movía despacio, lavando el rostro con el agua tibia. No había dormido mucho, pero su respiración era tranquila. Jessie no se levantó de inmediato. Le dio su espacio. Cuando por fin se incorporó, ella ya estaba vestida. Todavía llevaba puesta su camisa sobre el vestido de gamuza y el chal que Etta Miles le había dado anoche, apretado sobre los hombros. Su trenza, suelta, le caía por delante mientras restregaba la palangana con movimientos lentos y firmes. «Roncaste como un toro», dijo sin volverse, con voz neutra. Él no respondió, ni hacía falta. Jessie se acercó a la estufa, encendió una cerilla y avivó el fuego con paciencia. Puso agua a calentar en la vieja cafetera. El desayuno sería café y los últimos pedazos de pan, a menos que saliera a cazar algo antes del mediodía. «Trabajaré por la comida», dijo ella de pronto, sin mirarlo. «No me debes nada», contestó él, girándose. Ella se detuvo un instante, sin dejar de frotar. «No dije que iba a quedarme sin hacer nada», replicó. Jessie asintió una vez. No hubo más que decir. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris apagado, promesa de nieve antes de la noche. Él partía leña mientras ella la apilaba sin pedir indicaciones, con movimientos seguros, limpiando cada trozo con la manga como si así ardiera mejor. En la cabaña, barrió las esquinas, sacudió las mantas, hirvió huesos viejos para hacer caldo y fregó el cuchillo con sal. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era incómodo ni distante, sino un entendimiento tranquilo, como si ambos se movieran al mismo ritmo sin tener que decirlo. Las preguntas quedaban suspendidas en el aire. ¿Quién la había atado a ese poste? ¿Qué deuda podía hacer que una mujer fuera vendida en público? ¿Por qué no había huido cuando la cuerda cayó? ¿Y de dónde venía Jesse Callahan? Ese hombre que hablaba poco y miraba menos. Pero ninguno preguntó. Había cosas que no se respondían con palabras. Él le acercó una aguja y un carrete de hilo, dejándolo sobre una caja junto a su asiento. Ella miró el gesto, luego la costura rota de su vestido. «Solía coser mejor», murmuró.
Más que yo, seguro, respondió Jessie, encogiéndose de hombros y saliendo a mirar el cielo. No nevaba todavía, pero el aire era cada vez más duro. Al volver, vio que ella había remendado el costado del vestido con puntadas desiguales pero firmes. No reparó el escote, lo dejó abierto, un corte en mauve que mostraba la curva alta de su pecho cuando se inclinaba sobre la estufa. Su piel aún llevaba las marcas del lazo de cuero, ahora amarillentas, ya curándose. Jessie apartó la mirada. No porque no quisiera verla, eso habría sido mentira, sino porque mirar demasiado le parecía un robo. Y él no tomaba lo que no se le ofrecía. Salió al corral, hundiendo los postes en la tierra helada. El sonido de sus botas sobre el barro congelado era seco, rítmico. Movía los brazos con la destreza de quien había cavado trincheras mucho antes de cavar tumbas. Desde la puerta, Clara lo observó un instante, secándose las manos en la falda. Luego volvió adentro a barrer. A media tarde, un jinete apareció entre la ventisca leve. Era Rafe Holloway, encorvado en la silla de un caballo viejo, bufanda torcida y sombrero bajo. Jessie lo vio venir y dejó el cavador apoyado en la cerca. «Maldito disparate el que hiciste, Jessie», dijo el viejo apenas desmontó. Jessie no replicó. Cruzó los brazos y esperó. Ella es apache. El pueblo no va a dejar eso tranquilo. «Ya lo sé», dijo Jessie, el hombre al que pertenecía, el hermano de Cyrus Blackstone. «Están hablando de papeles, contratos. Ella no es propiedad de nadie. Díselo al juez», bufó Rafe. «Díselo a Reverend Cole Whitmore, a ver si te escucha». Jessie asintió sin discutir. «¿Trajiste el corte de carne?» «Atado detrás de la silla», respondió Rafe, limpiándose la nariz con la manga. «Vendrán, hijo. Quizá mañana, quizá en 3 días. Pero vendrán». Clara no se sobresaltó cuando el viejo entró, aunque se mantuvo junto al fuego. «Buenos días, señora», gruñó Rafe, inclinando el sombrero antes de darle el paquete envuelto en trapo. Ella asintió sin decir palabra. Cuando el jinete se marchó, Jessie se quedó mirando la línea del horizonte largo rato, con el rostro endurecido por el viento. Al caer la tarde, la nieve empezó a flotar como polvo en el aire. Él rompió el silencio. «Las tumbas que hay detrás», dijo sin girarse. «Mi esposa, Miriam Callahan. Mi hijo, Ellie. La fiebre se los llevó hace 3 inviernos». Clara bajó la mirada sin sorpresa. «El mío murió de un disparo», respondió con voz serena. «Hombres como los de ese pueblo. Dijeron que debía por los suministros. Lo enterré junto al río. Y corrí». No hablaron más. Afuera, la nevada se hizo constante. El viento golpeaba las paredes como una advertencia. Jessie cerró el pestillo 2 veces. Luego, una tercera. Por instinto, antes de acostarse, Clara Redhawk colocó la tetera cerca del fuego y dobló con cuidado la camisa que Jessie Callahan le había prestado. «Quédatela», dijo él con un leve gesto de la mano. Ella no sonrió, pero sus hombros se relajaron. Esa noche, mientras la tormenta arañaba el techo y el viento rugía como un presagio tardío, ya no durmió pegada a la pared. Movió su manta apenas medio metro, acercándose a la estufa, no a su lado, pero sí lo bastante para sentir el calor compartido. Y cuando la leña crujió y el fuego volvió a asentarse, no buscó el cuchillo. Solo escuchó. Contó las respiraciones, como él hacía, 2 almas al borde del mismo miedo, fingiendo que no lo tenían. Mañana trabajarían. Mañana llegaría la primera prueba. Pero esa noche, el silencio entre ellos ya no era vacío, era cálido. Al amanecer, el frío se había vuelto un cristal. El hielo dibujaba telarañas en los vidrios, y el fuego, bajo pero constante, aún resistía. El silencio dentro de la cabaña había cambiado de tono. Ya no cortaba, solo se sentía familiar. No era consuelo todavía, pero tampoco peligro. Jessie se levantó sin ruido,
Se puso el abrigo y salió antes del alba. Una fina capa de nieve cubría la pila de leña y las barandas sin terminar del corral. No duraría, pero anunciaba lo que venía. Dentro, Clara ya había encendido la estufa y barrido las cenizas del hogar. Se movía como alguien que sabía lo que es vivir en casas prestadas, que no tocaba nada que no fuera suyo, que medía sus pasos sobre el suelo. Pero el chal ya no lo llevaba apretado al pecho. Colgaba en el gancho junto al fuego. Era una pequeña señal, pero era nueva. Desayunaron en silencio, aunque no era el mismo silencio de antes. No faltaban las palabras, simplemente ya no eran necesarias. Jessie deslizó una pequeña bolsa de tela sobre la mesa. Dentro, unos cartuchos, 44, una nota doblada y una navaja de filo gastado. «Si tardo demasiado», dijo él, «usa lo que haga falta». Ella no tocó la bolsa. «¿A dónde vas?» «A conseguir provisiones. Alambre para la cerca, sal si hay suerte». Clara asintió despacio. «¿Vas solo?» «Mejor así». No discutió. Solo preguntó una cosa más. «¿Y si vienen a buscarme?» Él levantó la mirada y respondió sin dudar. «Les diré la verdad, que eres libre, y si no lo creen, podrán venir a verlo con sus propios ojos». Partió a media mañana, dejando huellas frescas sobre la nieve. El rifle descansaba sobre la silla del caballo, bien visible. Ella se quedó en la puerta mucho después de que desapareciera entre las colinas, escuchando el silbido del viento entre los álamos y el grito lejano de un halcón solitario. La cabaña parecía demasiado quieta sin él, pero no se quedó de brazos cruzados. Puso agua a hervir, limpió un rifle, remendó la manga rota de su vestido. El hilo, tensándose firme entre sus dedos, solo se detuvo una vez, al abrir una pequeña bolsa de cuero. De ella sacó un trozo de gamuza, 2 cuentas pequeñas y un hilo rojo. El último recuerdo del hombre que una vez fue su esposo, Tahan Red Hawk. No lloró. Solo lo sostuvo un momento, lo volvió a doblar y lo guardó. La tarde trajo el crujir de pasos sobre la nieve. No eran los de Jessie. Los oyó antes del golpe en la puerta. Lentos, deliberados. No urgentes, pero tampoco amables. Su mano encontró el cuchillo sobre la caja, sin mirar. Luego abrió la puerta. 3 hombres esperaban afuera. Uno llevaba un sombrero redondo y un rollo de papeles en la mano. Otro sonreía con suficiencia. El tercero sostenía un rifle demasiado suelto. «Señora», dijo el del sombrero sin mirarla a la cara. «Venimos a resolver un asunto de deuda y propiedad». Ella apretó los dedos contra el marco de la puerta. «Un hombre pagó por eso». «¿Firmó?», preguntó él con un tono seco. «En Arroyo Ford hay leyes. Sin firma no hay pago. La caridad no anula los contratos». Detrás de ellos, el perro Dusty emergió del matorral, gruñendo bajo. El hombre del rifle se movió nervioso. El sonido bastó para que el de los papeles diera un paso atrás. «Volveremos con el juez», dijo el del sombrero retrocediendo. «Esto no ha terminado, señorita». Se marcharon sin disparar, pero el mensaje era claro. Cuando Jessie regresó al caer el sol, Clara estaba en el porche, con los brazos cruzados, el cabello agitado por el viento y el rifle apoyado en el marco. Le contó todo, sin adornos. Él la escuchó en silencio, los dientes apretados, los ojos clavados en la nieve. Luego, con voz baja, dijo: «Mañana iré al pueblo». «¿Conmigo?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Sí, porque esto no se trata de quién te posee, sino de quién te escucha cuando hablas». Cabalgaron al día siguiente, en silencio, lado a lado. Jessie Callahan llevaba el rifle colgado a la vista, y Clara Red Hawk su chal sobre los hombros como si fuera un estandarte. Cuando llegaron a la oficina del Reverend Cole Whitmore, Etta Miles ya los esperaba allí, los brazos cruzados sobre el delantal y la mirada tan afilada como un cuchillo. Entregó un papel firmado, una declaración de 2 vecinos del pueblo
que confirmaban haber visto la venta original, que el dinero había sido pagado por completo y que la mujer había pronunciado su propio nombre. El reverendo, un hombre delgado, con los dedos manchados de tinta y sin ganas de discutir, se rascó la cabeza antes de murmurar con fastidio: «Está bien, es libre, mientras ella lo diga por sí misma». Clara no titubeó. «Lo digo yo», respondió firme. Y con eso, el asunto quedó zanjado. De regreso al rancho, el silencio era diferente. Jessie finalmente se atrevió a preguntar: «¿Por qué no huiste cuando te solté la cuerda?» Ella siguió mirando el camino frente a ellos, porque en ningún otro sitio había fuego. Cuando alcanzaron la cabaña al anochecer, Clara descargó la harina, la sal y el hilo nuevo. Jessie dejó el rollo de alambre junto al montón de postes. La nieve empezó a caer otra vez, suave, persistente. Ella removía un guiso sobre la estufa mientras él arreglaba la bisagra rota de la puerta. «¿Confías en mí ahora?», preguntó ella sin volverse. «Confiaba antes», respondió él. Ella sonrió apenas, pequeña, sincera. Esa noche, colocó su manta junto a la estufa, no al otro lado de la habitación, no junto a él, pero tampoco lejos. Y Jessie dejó que el fuego ardiera más de lo necesario, porque en ningún otro lugar había fuego. A la mañana siguiente, las sombras azules se extendían por el suelo, y el humo se enroscaba lento hacia el techo. El frío era tan hondo que obligaba a un hombre a mantener las manos en los bolsillos más tiempo del que hacía falta, y la leña se partía con un crujido seco. Jessie estaba afuera, apilando las últimas tablas curadas, el aliento flotando en el aire gélido. Dentro, Clara limpiaba la mesa, tarareando una melodía sin palabras, solo un murmullo suave que llenaba el espacio. Había adoptado las rutinas de la casa con una rapidez que inquietaba, quizá demasiada. Barría, cocinaba, remendaba, cortaba tela en tiras delgadas, la servía con sal como si se preparara para heridas que aún no existían. Desde el porche, Jessie la observaba a veces. No por desconfianza, sino porque comprendía lo que era vivir en demasiados lugares que nunca duraban. El modo en que ella nunca desempaquetaba del todo, cómo mantenía su bolsita de cuero siempre oculta entre los pliegues de la falda, cómo sus ojos se movían hacia la puerta cada vez que ésta se abría, incluso cuando solo era el viento. A media mañana, Jessie entró todavía con el abrigo puesto, sacudiendo la nieve del ala del sombrero. «El corral está listo», dijo. «¿Quieres venir a revisar la cerca conmigo?». Ella levantó la mirada del pote de frijoles que remojaba. «¿Estás seguro?». Él asintió. «Has estado esperando algo». «Tal vez sea esto». 10 minutos después, Clara estaba junto al caballo Bandit, pasando los dedos por el lomo del animal como si tocara un recuerdo. «Él tenía uno», murmuró. «Se llamaba Halcón. Rápido, bravo». No dijo el nombre de su difunto esposo, Tahan Redhawk, y Jessie no preguntó. Solo le tendió las riendas y esperó mientras ella ajustaba la cincha con manos hábiles, antes de montar sin ayuda. Cabalgaron hacia el norte, siguiendo la línea de los árboles. Los postes de la cerca desaparecían entre los matorrales, y la nieve crujía bajo los cascos. No hablaron durante el primer tramo. No era silencio, era espacio. En el primer poste roto, Jessie desmontó, examinó la grieta. «Marcas de alce», dijo, señalando unos pelos grises enganchados en la madera. Clara se agachó a su lado. «Está fresco». «¿Aprendiste eso en la guerra?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «Lo aprendí perdiendo ganado». Ella se incorporó, el vapor de su aliento flotando en el aire helado. «¿Qué pasó después de que murieron?». «Tu esposa, tu hijo». Jessie tardó más de lo necesario en responder. «Le mandé aviso a la hermana de Miriam Callahan, en Texas. No quiso venir». «¿Y tú te quedaste?», dijo Clara sin preguntar. «Alguien tenía que cuidar esta tierra. No iba a devolverla a los hombres que la abandonaron antes».
ella bajó la mirada. Yo hice lo mismo, dijo. Me quedé demasiado tiempo donde debía haberme ido. Siguieron avanzando. La nieve empezaba a espesarse, borrando los rastros del camino. Jesse tiró de las riendas y señaló la cresta lejana. Allá arriba solía haber un puesto de observación, de los exploradores de caballería. ¿Lo has visto alguna vez? Sé dónde está, respondió Clara. Mi tío, Hakan Crowshield, ponía trampas en esos bosques. Antes de que llegaran ellos, los hombres blancos, los del ferrocarril, los cazadores de recompensas, querían el valle vacío para talar sin pedir permiso. No suavizó sus palabras, y él no apartó la vista. Cabalgaban juntos, la nevada cayendo más densa, el mundo volviéndose blanco y silencioso con la tarde. De regreso en la cabaña, el caballo resopló nervioso mientras Jesse lo alimentaba. El guiso hervía en la estufa. Y Clara Redhawk se movía con menos miedo, con la calma de quien empieza a llamar hogar a un lugar. Con las mangas arremangadas, el cabello recogido y las mejillas rojas por el frío, Clara Redhawk no se rendía ante el invierno. Entonces se escuchó un golpe en la puerta. Jesse Callahan llegó en 3 zancadas, la mano apoyada sobre el rifle. Pero no era peligro. Era Etta Miles, envuelta en lana hasta el cuello, respirando con esfuerzo. El reverendo firmó todo, dijo extendiendo un papel doblado. Pensé que querrías tenerlo en tus manos. Jesse lo tomó y repasó con la vista la firma tosca, la tinta aún fresca. Clara se acercó, quedándose justo detrás de su hombro, sin esconderse. Etta la miró y comentó. En el pueblo todavía murmuran, pero ninguno se atrevió a hablar con el juez. Gracias, respondió Clara con voz suave. La mujer la observó un momento más antes de añadir con una media sonrisa. Sigue alimentándolo bien. Tal vez así sobreviva al invierno. Esa noche, Jesse colocó el documento firmado sobre el estante, junto al rifle. No como trofeo, sino para que ella pudiera verlo sin necesidad de pedirlo. Clara se sentó junto al fuego, el chal cubriéndole los hombros, las manos ocupadas remendando de nuevo. Esta vez no era su vestido, sino una de las viejas camisas de él, rasgada por el trabajo. Cose despacio, con una atención que le daba calma. Él la miraba desde su asiento junto a la ventana, la luz del fuego dorando el perfil de su rostro. ¿Siempre fuiste así de callada?, preguntó ella sin levantar la vista. No siempre, contestó él, solo que nunca conocí a alguien que escuchara mejor de lo que hablaba. Ella sonrió un poco, apenas un destello. Estuve casada 3 años, dijo. Mi esposo nunca aprendió eso. ¿Lo extrañas?, preguntó Jesse. Ella hizo una pausa. Echo de menos no tener miedo todo el tiempo. Él apartó la mirada. El fuego chasqueó dentro del fogón. Cuando terminó de coser, Clara dobló la camisa y se acercó a la puerta. ¿Puedo colgar esto aquí?, preguntó, sosteniendo su pequeña bolsa de cuero. La colocó en el mismo gancho donde colgaba el abrigo de él. 2 cosas, una junto a la otra. No solo suyas, no solo de él. Esa noche, cuando se prepararon para dormir, Clara Redhawk no extendió su manta aparte. La desenrolló junto a la de Jesse, cerca del calor. No dijo nada, y él tampoco, pero tampoco la detuvo. Y cuando el viento silbó entre las rendijas del techo, no escucharon el miedo, sino el hecho de que ninguno de los dos había buscado un arma. No esta vez. La nieve se mantuvo varios días, endureciendo el techo y cubriendo las ventanas con una capa de escarcha. Esa mañana, Jesse se levantó primero, como siempre, pero se movió más lento, cuidadoso del cuerpo dormido a su lado, del peso tranquilo de una respiración que no era la suya. Clara dormía con una mano bajo la mejilla y la otra rozando el borde de la vieja colcha, no aferrándose, solo cerca. Cuando abrió los ojos, no se sobresaltó. Lo miró y murmuró. Sigue nevando. Lo dijo como un hecho, no como una advertencia. Preparó café y unas tortas de maíz.
No hablaron mucho, ya no hacía falta. Así eran las mañanas ahora, lentas, compartidas, sin prisas. Al mediodía, estaban afuera limpiando el camino hacia el cobertizo. La nieve les llegaba hasta las pantorrillas donde el viento la había amontonado. Ella empuñaba la pala, él cargaba la leña. Cuando Jessie resbaló sobre una placa de hielo, Clara soltó una risa breve, limpia, sin burla. Él la miró sonriendo de medio lado, sacudiendo la nieve de su abrigo. ¿Te parece gracioso? Solo parecía sorprendido, respondió, como si el suelo te hubiera traicionado. A veces olvido mirar por dónde camino, dijo él, pero lo recordaré. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque ahora tengo una razón para mantener los ojos abiertos. Ella guardó silencio y luego asintió despacio. Fue suficiente. Dentro, el calor regresó. El guiso hervía a fuego lento. El olor del cedro se mezclaba con el de los frijoles y las cebollas. Ella limpiaba la mesa. Él ajustaba una bisagra floja en la ventana. Afuera, un cuervo se posó sobre la cerca, sacudiendo la nieve antes de alzar vuelo hacia los álamos. Ninguno lo mencionó, pero ambos lo siguieron con la mirada. A media tarde, algo cambió. ¿Sara?, dijo Jessie confundido. No era su nombre, solo una exclamación. Una niña, tal vez de 7 años, envuelta en 2 pieles enormes, montaba una mula que parecía al borde del colapso. Se inclinaba hacia adelante, agotada. Jessie la vio primero, el ceño fruncido. Bajó del porche justo cuando la mula se detuvo. La pequeña no dijo palabra. Se deslizó del lomo, tambaleó, y luego se irguió con esfuerzo. Había sangre seca en su labio, y la mano derecha envuelta en un trapo sucio. Clara reaccionó de inmediato. «Métela adentro». Jessie la cargó y la llevó junto a la estufa. La niña no lloró ni preguntó nada. Solo miraba sus botas, una de ellas sin suela. «¿Es tuya?», preguntó Clara en voz baja. Jessie negó con la cabeza. Nunca la había visto antes. «Pero ella sí te conoce», dijo Clara mientras la niña lo observaba fijamente desde el calor del fuego. «No», dijo la niña, al fin hablando. «Él me dijo que viniera aquí, que el hombre del abrigo con remiendo ayudaría». Jessie Callahan se agachó hasta su altura. «¿Quién te dijo eso?» «Un viejo. Allá en la colina». Su voz se quebró. «Murió anoche». Clara Redhawk se inclinó junto a ella. «¿Dónde está tu gente, pequeña?» «Se fueron», susurró la niña. «La casa se quemó. Mamá también». No hicieron más preguntas. Esa noche, prepararon un rincón junto al fuego, le dieron pan remojado en caldo y la envolvieron con 2 mantas gruesas. La niña durmió profundo, los brazos temblando como si aún corriera en sueños. Jessie se quedó de pie largo rato frente a la estufa, mirando el resplandor sobre las paredes. «Esa colina», murmuró. «Debe haber pasado por las tierras de Rafe Holloway». Clara levantó la mirada. «¿Crees que era él?» «Podría ser. Tal vez la envió antes de morir, para asegurarse de que llegara. ¿Y si quiere que lo enterremos?» Jessie asintió despacio. «Primero se queda viva», respondió. Ambos quedaron de pie frente al fuego, observando la respiración tranquila de la niña. «¿Crees que el destino nos la mandó?», preguntó Clara con voz baja. «No creo en el destino», dijo él. «Pero ella está aquí y nosotros también». «Entonces basta con eso», respondió ella. Jessie la miró con atención. «¿Estás segura?» «No me preguntes si lo estoy», dijo Clara sin vacilar. «Me quedo». Y eso la incluye. Esa misma noche, mientras la niña dormía, Jessie salió al patio. La nevada había amainado. Solo caían copos dispersos, flotando suaves. Miró al cielo, luego a la casa, el humo del techo, 2 pares de botas junto a la puerta, y un tercer par más pequeño secándose junto al fuego. Al regresar, Clara estaba arrodillada frente al hogar,
la bolsa de cuero en el suelo, cosiendo con hilo rojo el borde rasgado de la manga de la niña. Jessie se acercó y se arrodilló junto a ella sin decir nada. Luego sacó un trozo de madera de cedro de su abrigo. «Para los nombres», dijo. Ella asintió. 3 ahora. Colocó la tablilla sobre la mesa. Mañana la tallaría, no como reclamo, sino como recuerdo. Porque a veces el fuego no era solo calor, era señal de hogar. La niña se llamaba Ayla Boone. No lo dijo enseguida. Lo murmuró 2 mañanas después, con la voz ronca, sosteniendo una taza de café aguado que insistía en beber como una adulta. Jessie le había preguntado su edad. Ella se encogió de hombros. Entonces Clara le preguntó su nombre, despacio, con ternura. Y la niña lo susurró sin alzar la vista. Solo Ayla, sin apellido, sin historia, sin decir de dónde venía. Pero el modo en que apretaba la taza mostraba que no había tenido nada suyo en mucho tiempo. El invierno empeoró. La nieve cubrió el paso hacia las tierras de Rafe Holloway. Nadie subió por el sendero. Ni jinetes, ni la ley, ni los hombres con papeles y amenazas. Tal vez corrió la voz, tal vez simplemente nadie quiso enfrentar ese silencio. Pero el silencio ya no era el mismo. Ahora había 3 pares de manos trabajando. Jessie, afuera, cortando postes, Clara, al fuego, barriendo, cuidando, y Ayla, aprendiendo los ritmos sencillos de la vida. Era una niña callada, pero no frágil. Observaba todo, cómo Jessie parchaba el techo con tiras de cuero, cómo Clara convertía hueso y caldo en un guiso fuerte. Preguntaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran directas. «¿Por qué revisas la puerta 2 veces antes de dormir?», le dijo una noche a Jessie. Él no fingió no entender. «Porque una vez no lo hice». «¿Y qué pasó?», preguntó ella. «Ya no importa», contestó. «Yo viví. Otros no». Ayla asintió, como si eso lo explicara todo. Tal vez lo hacía. Más tarde, mientras el estofado burbujeaba, Clara se sentó junto al fuego, desenredando el cabello de la niña con los dedos, peinándola con paciencia, cantando algo en su lengua, una melodía que Ayla no conocía pero en la que se recostó confiada. La niña se había apegado a Clara sin palabras, solo con cercanía. Su cuerpo menudo siempre junto a ella, el hombro contra su pierna durante las comidas, los pies bajo la manta de la mujer por las noches. Jessie las observó una tarde, ambas iluminadas por el resplandor del fuego, y sintió un nudo en el pecho. No era miedo, ni duda. Era un tipo de ternura que había olvidado nombrar. Salió a partir leña y no regresó por casi 1 hora. Cuando volvió, Ayla dormía junto a la estufa, arropada hasta el mentón. Clara estaba de pie junto a la mesa, llenando un cuenco con agua tibia. «Saliste muy rápido», dijo ella. Necesitaba aire. «¿Siempre huyes de lo bueno?», preguntó, sin mirarlo. Jessie la miró de veras. La trenza suelta le caía por la espalda, con mechones rebeldes sobre la mejilla. El escote de su vestido seguía un poco rasgado, el bordado sin terminar. Su cuerpo no se escondía ya. Formaba parte del hogar, del calor, de la vida. «No huyo», dijo él al fin, con voz baja. «No esta vez. Solo se me olvida qué hacer con la paz», dijo Jessie Callahan, la voz baja, las manos inquietas. Clara Redhawk colocó un cuenco sobre la mesa, mirándolo con calma. «No es una guerra, Jessie. Solo somos una mujer, una niña y una olla de frijoles». Él apretó la mandíbula. «No estabas cuando la paz se rompió la última vez. Yo también tuve mi propia guerra», respondió ella. «Y aún así elegí quedarme». Eso lo detuvo. Ella se acercó sin prisa, un paso, luego otro. «Necesito saber», susurró, «si esto es solo refugio o algo más». Él no respondió enseguida. Su mirada cayó sobre sus manos. Una sostenía el cuenco, la otra descansaba en el borde de la mesa, rozando la tablilla de cedro que aún no había terminado. 3 nombres grabados: Jessie, Clara y Ayla. Sin fechas.
Solo el principio. No tengo las palabras correctas, admitió. Mejor así, contestó ella. No quiero palabras, quiero saber si te quedarás cuando todo vuelva a volverse feo. Me quedaré. Entonces demuéstralo, susurró. Él extendió la mano y tomó la suya. No con urgencia ni con posesión, solo con tacto. Permanecieron así un largo momento. Sus dedos se entrelazaron despacio, las palmas unidas como si recordaran una verdad antigua. Entonces, Ayla Boone se movió en el rincón, y Clara retiró la mano. El instante se rompió, pero no se perdió. Los días siguientes fluyeron distintos. Ayla pidió ayudar a cortar zanahorias. Clara la dejó. Jessie le enseñó a lijar una tabla sin lastimarse. Ella probó, falló, y volvió a intentarlo. Las mañanas eran de trabajo, las tardes de reparaciones, y las noches de conversación junto al fuego. Hasta que, al caer una tarde, el sonido llegó. Cascos apresurados en la nieve. Jessie salió con el rifle antes de que la figura apareciera en el claro. Era una mujer sola, apache, descalza, el vestido rasgado, el cabello enredado con ramas. Tropezó en el patio antes de que el caballo se detuviera, la mirada encendida por el pánico, fija no en Jessie, sino en Clara, que había salido a la puerta. La mujer cayó de rodillas, murmurando algo entre jadeos en una lengua que él no comprendía. Clara corrió hacia ella, se arrodilló, le sostuvo el rostro y le habló rápido, con palabras antiguas, suaves y urgentes. Luego se volvió hacia él. «Es mi prima», dijo. «Vienen hombres del fuerte, vienen por ella». Escapó. Jessie giró hacia Ayla. «Adentro. Cierra la puerta con tranca». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Clara. «1 hora, tal vez», respondió él. Entonces nos preparamos. No hubo más palabras, no hacían falta. La cabaña ya no era solo refugio, era su hogar. Y nadie se los arrebataría sin pelear. El frío se le olvidó. Se movía rápido, el ceño endurecido, sacando el rifle de la pared, revisando cartuchos, el revólver, las municiones. Todo limpio, todo cargado. Clara empujaba mantas y cajas contra las ventanas, formando barricadas. Su prima, envuelta en lana seca, respiraba con dificultad junto a la estufa. Ayla, sentada en la cama, abrazaba sus rodillas, sin emitir un sonido. Jessie se agachó junto a la puerta. ¿Cuántos vienen? Dice que 4, quizás 5, respondió Clara. Capturaron a otros del campamento la semana pasada. Ella corrió 2 noches, sin comida, sin botas. ¿Por qué la persiguen?, preguntó él. Ella no respondió. Jessie salió al patio y empezó a cavar una trinchera en la nieve, no para esconderse, sino para estrechar el paso si llegaban disparando. Pisó la nieve hasta compactarla, clavó 2 postes afilados a los lados y ató alambre entre ellos. Cuando volvió adentro, Clara daba de beber caldo a su prima, que temblaba pero seguía viva. Ella se levantó, limpió las manos y lo miró. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Vendrán con papeles o con banderas, respondió Jessie. Pero si quieren llevársela, tendrán que hacerlo a pie, y ninguno saldrá con ella gritando. La voz de Clara bajó. No quiero que Ayla vea sangre. Entonces terminemos antes de que empiece. Después de eso, se movieron como si fueran uno solo. Ayla encendió las lámparas y bajó las mechas. Clara afiló el viejo cuchillo de desollar con manos firmes y rostro tenso. Jessie tomó el segundo rifle, el de Rafe Holloway, siempre colgado junto a la puerta, y lo colocó sobre la caja de madera. Entonces, por un momento, todo se detuvo. El fuego crepitó. La mujer dormía junto a la estufa. Y Ayla, en silencio, se acurrucó contra la pierna de Clara Redhawk, mientras afuera, el viento traía consigo el rumor de la guerra. El rostro de Clara Redhawk se perdía entre los pliegues del chal. Jessie Callahan cruzó hacia la puerta y tomó la tablilla de cedro. Los nombres aún no estaban terminados. El último apenas tallado, pero la sostuvo como si tuviera peso.
como si representara algo que debía proteger. Entonces, el sonido llegó. Cascos lentos, rítmicos, medidos. No eran hombres apurados, sino jinetes acostumbrados a moverse sin desperdiciar movimiento. Jesse salió primero, el rifle bajo pero firme. 3 hombres desmontaron en el patio. Uno permaneció sobre el caballo. Cabello claro, espuelas de plata y un revólver demasiado limpio bajo el brillo del fuego. ¿Eres Jesse Callahan?, preguntó. Depende, contestó Jesse. ¿Son ustedes los que andan cazando mujeres en la nieve? El hombre sonrió sin calidez. Tenemos un reclamo. Esa mujer y su prima robaron propiedad del ejército. Ella no es propiedad de nadie, dijo Jesse. Pertenecía a un campamento bajo contrato, y dijo que no. Entonces es fugitiva. No de esta casa. El hombre desmontó despacio, cada gesto calculado. ¿Seguro que quieres meterte en esto, Callahan? Jesse no respondió. Solo levantó el rifle sin apuntar, solo dejando que se viera. Detrás de él, Clara apareció en el umbral. No llevaba un arma, solo el cucharón con el que había servido sopa esa mañana. Pero su postura era firme, su mirada sin miedo. «Es sangre mía», dijo ella. «Atrévanse». Los hombres se miraron entre sí. Uno escupió sobre la nieve, otro se movió inquieto. El de las espuelas avanzó un paso más. Y entonces, un disparo retumbó desde detrás del álamo. ¡Bum! No los alcanzó, pero los detuvo. De la sombra surgió Etta Miles, el arma apoyada en el hombro, el delantal cubierto de nieve. «Hasta aquí llegan», dijo con voz firme. «El pueblo no los quiere aquí». «Tú no eres la ley», gruñó el hombre. «Peor», replicó ella. «Les horneo el pan a todos los alguaciles. Y soy la que cuenta las historias». El silencio pesó un instante. Jesse dio un paso al frente. «Última advertencia». Los hombres miraron alrededor. La cabaña, los postes con alambre, la mujer en la puerta, la figura detrás del árbol. Demasiado riesgo, poca ganancia. El de las espuelas giró el caballo. «No vale la pena», dijo a los suyos, y al mirar de nuevo a Jesse agregó. «Pero esto no ha terminado». «¿Sí lo ha?», respondió Jesse. «Si tú quieres que así sea». Partieron sin volver la vista. El silencio que quedó era más espeso que cualquier tormenta. Dentro, el calor volvió. Ayla Boone se acomodó en la cama junto a la prima de Clara, sin miedo. Clara apoyó la espalda en el marco de la puerta, respirando hondo, temblor leve, pero los ojos secos. Jesse se sentó a la mesa y se pasó una mano por el rostro justo cuando Etta Miles entraba, sacudiéndose la nieve de las botas. «Me debes pan», dijo. «Lo tendrás», respondió Clara, la voz ronca. Etta los observó a ambos. «¿Y ustedes dos? ¿Van a hacer esto permanente o qué?» Jesse la miró. Clara sostuvo su mirada. Luego caminó hasta el gancho de la puerta. Tomó su pequeña bolsa y la colocó sobre el estante, junto a la tablilla de cedro. «No me voy», dijo. Entonces Jesse le tomó la mano, sin fuerza, sin prisa, solo para sentirla, y la besó. Lento, firme, no por miedo ni por necesidad, sino porque quedarse se había convertido en lo más verdadero que le quedaba por ofrecer. Ella se inclinó hacia él, y en el rincón, Ayla susurró a la prima. «Creo que ahora vivimos aquí». Esa noche, la cabaña sonó distinta. Sonó como un hogar. La nieve empezó a derretirse la semana siguiente. No trajo calor, sino un silencio diferente, el que llega cuando el peligro se ha ido. Pero el cuerpo aún espera el próximo ruido. El agua goteaba del techo con ritmo constante. El lodo reemplazó la escarcha en el patio, y las huellas, botas, cascos, pies descalzos, de aquella noche de caos, comenzaron a reaparecer. Por dentro, la cabaña también había cambiado. Seguía siendo una sola habitación, con tablones viejos y remiendos, pero el aire era distinto. Había más cosas ahora.
la cucharita de madera de Ayla, un segundo chal colgado junto al primero, un par de mocasines diminutos al lado de la estufa, y la tablilla de cedro, terminada al fin. Los nombres grabados con cuidado, sin miedo. Jessie, Clara, Ayla y Tella, la prima, que empezaba a hablar de nuevo con voz suave pero firme, su acento apache más fuerte que el de Clara. Hablaba poco inglés, pero sabía moverse por la casa sin ocupar más espacio del necesario. Y así, en medio del deshielo, la vida volvió a brotar. Silenciosa, sencilla, pero viva. Tella Moondrift se ganó el cariño de Ayla Boone casi de inmediato. Por las noches, mientras el fuego chispeaba bajo el hogar, le enseñaba palabras en su lengua, susurradas, suaves, llenas de significado, mientras le desenredaba el cabello con los dedos. Jessie Callahan no entendía una sola sílaba, pero le gustaba escucharlas. Sonaban como algo que sanaba despacio, como quien reconstruye lo que una vez creyó perdido. No preguntó si Tella pensaba quedarse. No hacía falta. Clara Redhawk ya había comenzado a coserle un vestido nuevo con los sacos de grano que guardaban en el cobertizo. Era áspero, sí, pero le había puesto un forro hecho con un trozo del dobladillo de su propia falda. Cuando Jessie vio aquello, no dijo nada. Solo añadió una tabla más al armazón del nuevo catre que estaba construyendo junto a la cama. Pronto necesitarían más espacio para dormir. Una mañana, Ayla irrumpió en la cabaña con los ojos muy abiertos. ¡Gallinas!, gritó. Jessie frunció el ceño. No tenemos... comenzó, pero ella lo interrumpió riendo. Ahora sí, eran 3 gallinas y un gallo que cacareaban como si hubieran venido del mismo infierno. Tella les puso nombres en apache. Ayla, decidida, los rebautizó en inglés. Jessie construyó un corral. Clara horneó el primer pan en 3 días, luego otro, solo para asegurarse de que no había sido suerte. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras las colinas, los 4 se sentaron afuera sobre cajas y troncos. Tella rellenaba con plumas una vieja chaqueta de Jessie para hacer una almohada. Ayla daba de comer granos molidos a las gallinas, y Clara, con la vista en el horizonte, preguntó lo que todos pensaban pero nadie había dicho. ¿Y ahora qué? Jessie no respondió enseguida. La miró de verdad, las mejillas rojas por el viento, el escote del vestido ya remendado pero aún marcado por el desgarro antiguo, las manos descansando firmes sobre las rodillas, con harina en los dedos. Luego miró a Tella, después a Ayla. Terminé el catre, dijo al fin. Luego haremos otro gallinero. Y después, intentar pasar la siguiente estación con techo firme y sin hombres tocando nuestra puerta. ¿Eso es todo?, preguntó ella con una sonrisa apenas burlona. Eso es todo, respondió él. Esa noche, Ayla pidió dormir junto a Tella. Solo para escucharla, explicó. Me gustan sus palabras. Clara sonrió y asintió. Jessie clavó la tablilla de cedro sobre la repisa, firme, y colgó junto a ella la pequeña bolsa que Clara solía llevar en la cintura. No la escondió, no la guardó, la dejó a la vista. Después, ya acostados, permanecieron un rato en silencio, escuchando el crujir de las botas secándose junto a la puerta, el murmullo del fuego y el cacareo solitario de una gallina que parecía querer decir algo importante y no tener a quién. Entonces Clara se giró y apoyó la frente en la mandíbula de Jessie. Antes pensaba que el silencio significaba soledad, susurró. Ahora significa que nadie está huyendo. Jessie deslizó un brazo por su cintura, apoyando la mano en la curva baja de su espalda, donde la tela aún conservaba la memoria de su vestido roto. Ahora remendado, ahora elegido. Nadie huye, dijo él. Ya no. Al amanecer, marcó en el suelo los postes del nuevo gallinero, porque construir era, para él, la manera más sincera de decir, te amo. Y Clara lo entendía mejor que cualquier palabra. Con la primavera, la tierra se ablandó lo suficiente para recibir estacas sin necesidad de mazo. El aire olía a barro y vida nueva.
Dentro de la cabaña todo seguía igual, y a la vez nada lo estaba. Ahora había 2 catres. Uno robusto, hecho a mano, donde dormía Tella con un chal doblado bajo la cabeza y una trenza suelta sobre el hombro. Y otro, junto a la ventana, donde Ayla decía que le gustaba ver el cielo antes de cerrar los ojos. El ambiente olía a flores, a ceniza, a madera recién cortada. Y siempre había alguien tarareando. A veces era Clara, a veces Tella, y alguna que otra vez, incluso Ayla. Las gallinas picoteaban libres en el patio. Jessie había ampliado el corral y añadido una puerta nueva. ¿Alguna vez le hiciste una cerca así a tu esposa?, le preguntó Clara, divertida. Él se detuvo, la miró de frente y respondió con honestidad. No. No sabía construir una que protegiera sin encerrar. Ese día sembraron maíz. Trabajaron hombro a hombro. Jessie removiendo la tierra, Clara dejando caer las semillas, Ayla cubriéndolas con la palma, y Tella acarreando agua con cubetas pequeñas y una sonrisa tan limpia como el cielo. Ya no eran tareas, era vida, era hogar, era suyo, finalmente. Una tarde, mientras el viento del campo se colaba por las rendijas, Ayla Boone le preguntó a Jessie Callahan cuánto tardaba el maíz en crecer. El tiempo suficiente para saber quién se queda, respondió él. Ella asintió, con esa determinación tranquila que le salía del alma. Entonces más vale que todos sigamos aquí. Días después, al caer el sol, Etta Miles volvió a aparecer por el camino. Esta vez sin escopeta ni advertencias, sino con unos bultos de tela atados detrás de la montura. Dentro traía un par de botas para Clara Redhawk, unos zapatos para Tella Moondrift, una lata de sal y una nota escrita con letra apretada. Hiciste que tu casa suene más fuerte. Eso significa que ya es real. No se quedó mucho tiempo. Tomó media taza de café de trigo, besó el cabello de Ayla y se fue antes de que cayera la noche. Si alguna vez necesitan algo, dijo desde la puerta, no escriban. Manden a una de esas muchachas por el sendero. Yo sabré qué hacer. Esa noche, Clara se quedó frente a la tablilla de cedro. Pasó los dedos por los nombres grabados, con una sonrisa leve que apenas se atrevía a nacer. ¿Vas a agregar más?, preguntó. Jessie, apoyado en la estufa, la miró por encima del borde de su taza. Solo si me dices cuáles faltan. Ella giró el rostro, con una chispa en los ojos. Sigo siendo Clara, pero ya no soy de nadie más. Si alguna vez lo quieres, dijo él, la tallaré 2 veces. Te avisaré cuándo, respondió ella, y cruzó el cuarto despacio. Lo rodeó con los brazos, y él la sostuvo, apoyando el mentón en su sien. Permanecieron así, el fuego iluminando sus siluetas, mientras en el rincón Tella tarareaba una melodía apache y trenzaba el cabello de Ayla. Más tarde, cuando el silencio volvió, Jessie salió al porche. La cabaña brillaba con la luz cálida de las lámparas. El humo ascendía en una cinta lenta por la chimenea. El corral estaba lleno, la cerca firme. El porche se hundía un poco donde Ayla saltaba siempre, fingiendo ser exploradora o forajida. Ahora, junto a esas huellas, había otras más pequeñas, más ligeras, que duraban más. Al mirar hacia la ventana vio a Clara descalza, con su vestido de piel ya remendado. El escote cosido no para ocultar, sino para completar. El cabello suelto, la mirada serena. Cuando notó que él la observaba, no se apartó. Abrió la puerta y apoyó un hombro en el marco. ¿Alguna vez dejaste de contar los riesgos?, preguntó. El día que decidiste quedarte, respondió él. Ella inclinó la cabeza. Entonces entra. Y él lo hizo. Se sentaron junto al fuego, hombro con hombro. Ella con las piernas dobladas bajo el vestido. Él, con la mano sobre la suya. Ayla dormía acurrucada contra Tella, ambas bajo una manta hecha de retazos viejos, de harina, de camisas y de vidas pasadas. No hubo muchas palabras esa noche, solo el sonido del fuego,
el crujido del suelo y el latido compartido. Cuando Clara apoyó la cabeza en su hombro y Jessie deslizó los dedos hasta su espalda, entendieron sin hablarlo lo que habían levantado, poste por poste, palabra por palabra, respiración tras respiración. Ya no era refugio, era familia. A la mañana siguiente recogieron los huevos. Por la tarde, Jessie ensilló a Bandit para ir al pueblo por clavos y bisagras. Antes del anochecer, empezó a enmarcar una nueva habitación. Esa casa ya no solo estaba llena, estaba creciendo. Cuando el verano despuntó, todo tenía raíces. El maíz asomaba del suelo en hileras tercas y derechas, y el aire olía a esperanza. Las gallinas dormían cerca del cobertizo. Una de ellas anidó en las botas viejas de Jessie, hasta que Ayla las llenó de paja y declaró aquel rincón el trono real. El viento seguía soplando, sí, levantando polvo y haciendo vibrar los clavos sueltos. Pero ya no sonaba a amenaza, era parte del paisaje, del ritmo de su vida. Por las mañanas, Tella encendía el fuego. Ayla llegaba después, con un calcetín torcido, trepando al banco como si siempre hubiera vivido allí. Clara era la última, no por pereza, sino porque le gustaba mirar cómo empezaba el día, cómo Jessie se estiraba en los escalones del porche, cómo la luz rozaba la cima de las colinas, cómo la seguridad había dejado de sentirse como suerte, y se había convertido en certeza. El segundo cuarto estaba a medio construir, solo las paredes, sin techo aún. Jessie trabajaba en ello después de las faenas de la mañana, a veces con la ayuda de Tella, que medía sin quejarse de las astillas. Ayla le pasaba los clavos uno por uno, seria como una aprendiz. ¿Y para qué es este cuarto?, preguntó. Jessie miró hacia Clara, que remendaba una hamaca bajo el sol. Para lo que necesitemos que sea, dormitorio, escuela o un sitio donde reír. Clara sonrió. Ya pensaré en eso. Ninguna amenaza volvió. Ni los hombres de los papeles, ni los de las espuelas. Tal vez fue la firma del reverendo Cole Whitmore, o el escopetazo de Etta Miles, o el silencio cómplice del pueblo que había visto nacer algo bueno. Fuera lo que fuera, había funcionado. Jessie mantenía el rifle colgado junto a la puerta, no porque confiara en el mundo, sino porque ahora confiaba en este pedacito de él. Y esa tarde, cuando el cielo olía a lluvia y la calma lo cubría todo, se volvió hacia Clara Redhawk y sin discursos ni promesas, le preguntó con la mirada algo que solo dos sobrevivientes pueden entender. ¿Te quedas? Y ella, sonriendo, respondió sin palabras. No había anillo, solo un instante de calma. Ayla Boone dormía en el suelo junto a la tablilla de cedro, mientras Tella Moondrift tarareaba en voz baja, removiendo los frijoles sobre el fuego. Jessie Callahan se acercó a Clara Redhawk, que estaba en el fregadero, lavándose el polvo del día de las manos. Estuve pensando, dijo con voz serena. Ese nombre tuyo, ¿quieres que vuelva a tallarlo? Ella giró la cabeza, lo observó un momento. ¿Y dónde lo pondrías? Él señaló la viga, justo debajo del techo. ¿Y qué diría?, preguntó ella. Jessie tragó saliva. El tuyo. Pero también el mío, si tú quieres. Clara no contestó enseguida. Se secó las manos en la falda, quitó una mancha de harina de su brazo y con el pulgar rozó la mandíbula de él. Solo si sigue siendo mío primero. Él asintió. ¿Lo será? Ella apoyó su frente en la de él y susurró. Entonces sí. Al día siguiente, Jessie lo talló. No muy profundo, ni adornado, pero firme. Clara Redhawk Callahan. Debajo, grabó un pequeño símbolo que ella pidió. 2 cuentas y un hilo, no como adorno, sino como memoria. 2 días después llegó Etta Miles, trayendo un manojo de algodón y un pan dulce medio quemado. ¿Y esto es por celebración?, preguntó, señalando el nuevo grabado. Clara sonrió. Depende. ¿De qué? De si te quedas conmigo cuando lo digamos en voz alta. Etta bufó, medio sonriendo.
Al fin encontraste a alguien que escucha más de lo que habla. La boda fue sencilla. La hicieron bajo el álamo, justo antes del atardecer. Tella trenzó el cabello de Clara. Ayla cargó la tablilla de cedro como si fuera una corona. Jessie vistió su camisa más limpia, la que ella le había cosido. Las promesas fueron pocas, las palabras aún menos. Pero todos se quedaron. Esa noche encendieron 2 fuegos. Uno dentro de la estufa y otro afuera, donde se sentaron sobre la tierra, asando frijoles y pan plano, mirando cómo las estrellas perforaban el crepúsculo. Jessie le sostuvo la mano, entrelazando los dedos. Tella se recostó sobre los codos, el rostro vuelto hacia el cielo. Ayla, saciada y vencida por el sueño, se durmió con la cabeza en el regazo de Clara. La cabaña detrás de ellos brillaba. No era grande, no era nueva, pero era completa. Porque al final, lo que construyeron no fue solo un techo. Fue un lugar del que nadie tenía que huir. Y eso bastaba para durar.